a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X marca el lugar tengo conmigo a la cosplayer profesional, creadora de utilería y pintora Ana Sanz, conocida en el mundillo como Luzbel. Luzbel lleva muchísimos años inmersa en el mundo del cosplay, es decir, diseñando y fabricando los trajes y disfraces que usan los salones del manga, en convenciones de cómic, también en rodajes. Su currículum es increíble, la verdad, y también es extenso. Por eso voy a dejar que sea ella la que nos cuente de qué va exactamente todo este mundo. Pero bueno, antes de nada, como es habitual, quiero darte la bienvenida al podcast, Luzbel o Ana, ahora me dices como prefieres que te Con Ana llame. está bien. Vale, Ana. Muchas gracias. Y también las gracias por hacernos un hueco en tu agenda. Así que muy buenas, Ana, ¿cómo estás? Muy buenas, encantada de estar por aquí. La verdad es que ha sido una oportunidad muy chula. Creo que vamos a descubrir un mundo súper interesante a los oyentes que están muy fuera, que están fuera de lo que es el cosplay, porque yo la primera vez que vi lo que era dije, qué locura es esta, o sea, qué maravilla, ¿no? Así que la primera pregunta, para los que no sepan de qué va todo esto, es ¿en qué consiste exactamente el cosplay? Pues el cosplay, lo que es a grandes rasgos, es como la unión de dos palabras, que es el costume, el traje, y la parte del play, que es la parte de interpretación. Hmm, Entonces, no es solamente disfrazarse, sino que cuando una persona te ve, no tiene que ver a Manuel con el traje de Spider-Man, sino que tiene que ver a Spider-Man. Entonces, la forma en la que fabricamos los trajes y luego los llevamos tiene que dar esa impresión a la gente para que realmente se crean que están delante del personaje. Eso, por ejemplo, se nota mucho con los niños, cuando un niño se lo cree o no lo que está viendo y te vienen corriendo llorando a abrazarte, mamá, es que es Elsa de verdad. Hay como ciertos momentos en los que te das cuenta de cuando has hecho un buen trabajo, cuando asustas a la gente al llevar un traje de terror, porque de verdad te toman en serio como lo que están viendo, o cuando de verdad te dan un trato como muy de princesa porque vas con un traje muy de gala o de época. Entonces te das cuenta de que tu trabajo cambia las reacciones a tu alrededor de la gente. Qué bonito, ¿no? Y dentro del cosplay no sé si hay distintos tipos o clases dependiendo del personaje. Porque bueno, realmente en el cosplay entra cualquier, ¿no? Pueden ser de cómics, puede ser de manga, puede ser de películas, de videojuegos. Quiero decir, es tan extenso como amplio el Totalmente. mundo de la imaginación, ¿no? Se está haciendo además muy amplio porque se están incorporando también otros mundillos, tipo el de musicales, el de los libros y tal. Entonces, cada vez te encuentras cosplays más variopintos de diferentes ámbitos. Generalmente no va tanto clasificado por el tipo de personaje que hagas, sino lo primero a grandes rasgos, el cosplay tiene una gran división entre cosmakers y cosmodels, vamos a decirlo así. La gente que es cosmodel son gente que es puramente, ¿cómo decirlo?, que hace cosplay por diversión o por una cuestión estética, porque son personas que venden más su imagen y Mm. no son personas que craften sus propios trajes. Y luego lo que son los cosmakers somos la gente a la que la mayoría de las veces o nos encargan esos trajes o nos hacemos nosotros todos los trajes y demás, porque sobre todo vamos muy orientados a competición, a trabajar con empresas de videojuegos, a, ¿cómo se dice? A poder tener un currículum para entrar en otras industrias, como puede ser la industria del cine, o para entrar incluso en ateliers de vestidos de novia. Hay mucha variedad de trabajos a los cuales te puede llevar un buen portfolio de cosmaker. Interesante. De hecho, te quería preguntar eso, si todos los cosplayers diseñan y fabrican sus disfraces. Pero entiendo que no es obligatorio, ¿no? Que hay algunos que sí. Y Ujú. luego están como tú, porque al final un cosmodel sería como un modelo, ¿no? El que lo Exacto. lleva. Vale. Es una persona que sobre todo lo que vende es... no hace falta que lo venda, o sea, hay personas que simplemente se ponen un traje que han comprado por AliExpress y para adelante con ello y no hay ningún tipo de problema con ello. Y hay otras personas que sí que lo que hacen es luego con esos trajes comprados pulen mucho su apariencia y se ganan la vida en TikTok o haciendo sets temáticos de fotos o vendiendo las fotos de los trajes. Mm, Entonces ya va más en un mundillo en el cual en mi caso yo me estoy intentando alejar de ello
porque no quiero que mi carrera dependa tanto de mi imagen. Yo me considero más ratita de taller, entonces el mundo de los cosmodels es una movida muy, muy social, sobre todo de mucha, mucha interacción social y mucho de trabajar tu público, tu base de fans y demás, que para mí precisamente es algo que no comulgo tanto. Yo soy más eso, el perrito sabio que le escriben y le dicen, oye, ¿cómo se utilizan resinas? Oye, ¿cómo se utiliza el aerógrafo? Entonces imagino que cuando, porque has dicho que por ejemplo los cosmakers, ¿no? Los que os hacéis los trajes, Ujú. hay competiciones y tal, imagino que eso, mm, bueno, el que esté dentro del mundo sabrá cuándo un traje es comprado y cuándo es hecho, ¿no? Sí, o sea, yo llevo 10 años de jurado y he visto de todo, absolutamente de todo, de incluso de tener que evitar situaciones muy incómodas, pero darle la vuelta a una persona y encontrarle la etiqueta de la tienda de Ay, ciertas cosas y decir, vea, vamos a tener la fiesta de paz, o sea, simplemente yo tomo mis notas. Generalmente los jurados somos personas muy discretas y cuando vemos según qué cosas o no decimos nada y directamente esa persona pues está descalificada y punto, o rara vez nos enfrentamos a la persona porque tenemos muy poco tiempo en las revisiones. Fuera de España sí que en las competiciones se suele dar incluso 5 o 10 minutos por traje para revisarlo por completo. Y aquí en España lo habitual suele ser 2 3 minutos para contar un proceso de a lo mejor como has hecho en 3 años ese traje. madre mía, 2 minutos. Entonces tenemos que ser muy, muy rápidos a señalar técnicas, a señalar acabados, a señalar animatrónica. De esta forma, el jurado sabe muy rápido quién ha hecho el trabajo y quién no. Y muchas veces también el ojo experto de darte la vuelta y decir, esto es un overlock industrial, esto de aquí viene de una fábrica china. Entonces, al final es también algo que te obliga a fijarte mucho en la realidad, de ver cómo se hacen los trajes, cómo va la ropa de la gente, cómo son las piezas que te encuentras en una escape room, tal. Hay muchas cosas de ese estilo que como cosplayer te cambia el ojo y te empiezas a fijar en todo. Claro, yo te iba a preguntar que imagino que tú empezaste como cosplayer, ¿no? O sea, normal, persona normal que Ujú. empieza a hacerlo. Y imagino que a través de tu trabajo es como te has conseguido convertir en jurado. Y al ser jurado y cosplayer, imagino que, bueno, no sé si todos los jurados serán cosplayer, pero el hecho de serlo te da un ojo al... O sea, te permite ver cosas que a lo mejor un jurado que nunca se ha hecho sus trajes no sabe, como tú has dicho, Ujú. diferenciar si este punto está hecho con una máquina industrial o lo ha hecho una persona en su casa. Sí, eso es algo que solemos, ¿cómo decirlo?, que tiene mucha importancia que los jurados siempre sean cosplayers. Por norma general también empiezan a traer cosplayers internacionales para que haya jurados más variados, que no sean todo gente local. Y a la vez eso también nos obliga a tener que aprender a presentar nuestro trabajo muy deprisa en inglés, lo cual también es curioso porque al final acabas haciendo amigos un poco de todo el mundo. Yo me estoy pasando ahora referencias con un amigo cosplayer de la India porque Qué los dos guay. estamos haciendo el mismo traje y entonces nos vamos, ¿cómo decirlo? Ay, pues he encontrado esta foto del traje de perfil que a lo mejor te ayuda a sacar mejor esta pieza, tal, no sé qué, porque es un traje que todavía no ha salido y no tenemos todas las referencias y estamos ahí como reconstruyendo el puzzle entre varios. Eh, pero sí, o sea, el tema de los jurados, por norma general, los jurados en los concursos suelen ser gente que ya tiene un nivel técnico suficientemente bueno como para poder empezar a distinguir según qué cosas. Y luego los jurados suelen ser siempre impares, eso por supuesto. Y luego intentan que cada uno tenga una especialidad. O sea, si tienen un jurado 3 personas. Esas 3 personas, uno por lo menos tiene que destacar más en costura, tener más base de costura, otro, por ejemplo, más en props, y el otro puede ser un poco más flexible o puede ser más completo, pero siempre que haya un experto un poco de cada una de las áreas, más como de armadura, más de tela y más de caracterización, pelucas, un poco de todo. Guau, la verdad es que es un mundo súper amplio. ¿Y cuál es tu especialidad? Me gustaría saber eso a mí también. O sea, a mí la parte que más disfruto, y curiosamente la que menos oportunidades tengo que hacer, son los puppets, sobre todo animatrónica, piecitas que, ¿cómo decirlo?, que tú luego puedas mover y demás, meter Arduino en las piezas. Me gusta también mucho la parte de posticería, de pelucas y demás. Hago también encarguitos de ese estilo y tal.
Y la parte de pintura también yo creo que es la que más disfruto, el conseguir que la pintura dé exactamente el acabado que quieras y que la gente solo vea la pintura. Eso también para mí es algo que destaca mucho de mi trabajo, de incluso, "Buah, me he equivocado cosiendo este trozo tendría que ir más arriba o más abajo". Soy capaz de pintar la tela de forma que no te des cuenta de que la costura no iba en ese punto. Cosas de ese estilo, a mí me gusta mucho el hacer un buen trabajo de pintura porque es lo que luego da como el acabado final y la gente solo se va a acabar fijando en esa capa exterior. Si haces bien toda la base y demás, la pintura es lo que va a ser la corona de todo. Claro, esto, por ejemplo, pasa mucho en el cine, ¿no? Porque muchos de los objetos no son a lo mejor de metal o de lo que se supone que son, pero como tú dices, están Sí, tan bien pintados que te engañan y te hacen creer que son de verdad. Entonces sí, imagino que al sí. final es burlar un poco al ojo, hacerlo tan bien que tú lo veías, "Buah, pues parece oro", y luego a lo mejor el actor está cogiendo, yo qué sé, una pelota de tenis y que no tiene nada que ver. Justo, de ese estilo estaría súper interesante que le hicierais una entrevista a una pintora española que trabaja en Hollywood, bueno, Hollywood, que trabaja en un montón de películas y tal de nuestra industria, que se llama Ruth Villamagna, que es un encanto y es precisamente la persona que te hace creer que una pieza de resina es una de las mandrágoras de Harry Potter o cosas de este estilo. Entonces, es la persona que consigue convertir goma blandita en cuero y a mí me gusta mucho su trabajo y de hecho me ayuda mucho también a darme cuenta de que todavía hay mucho más por investigar en cuanto a pintura, en cuanto a materiales y demás, y que estamos continuamente retroalimentándonos, tanto del cine como del cosplay, que muchas veces te viene una persona que trabaja en cine para preguntarte a ti como cosplayer, oye, tú que llevas muchísimos más años trabajando termoplásticos tipo Worbla, ¿cómo sacas tu partido a este material para luego aplicarlo a escenografía, aplicarlo a tal? Entonces, es muy curioso que ciertos materiales han desarrollado mucho dentro de la industria del cosplay y ahora es la industria del cine quien se está fijando en el uso que les damos, tipo la goma eva y cosas así. Una armadura de goma eva de las que llevamos a los eventos tiene la misma estructura y tiene el mismo acabado que la armadura de la película de Drácula Untold, que es una armadura que está hecha igual en goma eva. Qué fuerte. Entonces, llegó primero lo que es el cosplay, vamos a decirlo así, y como que esos materiales ha perdido el miedo también a empezar a utilizarlos más en cine, a aprovecharlos para hacer armaduras. Si no, tendrían que haber hecho un cast de resina, una escultura tal. O sea, que se está viendo que nosotros llevamos esos trajes con mucho matraque durante muchísimas horas en eventos y aguantan. Entonces, la estructura y lo que hacemos para fabricarlos realmente es buena como para servir a otras industrias. Sí, la verdad es que, claro, al final yo entiendo que quizás en el cine se han enfocado mucho en ciertos materiales, como tú dices, que tienen, porque al final la goma eva es un material que se usa para hacer manualidad. Imagino que a lo mejor en el Ujú. cine puede que haya estado como discriminado, en plan, no, no vamos a usar goma eva, vamos a usar pues, una armadura de verdad, pero claro, es más caro, imagino que también más pesado, al Sí, que la final, producción es más complicada de ese tipo claro. de materiales. Y luego también que, ¿cómo decirlo? En ciertas industrias están acostumbrados a trabajar con materiales bastante caros y nosotros al final acabamos armando, pues eso, un Batman con dos chicles y una goma. Entonces, que también muchas veces afinamos mucho el ingenio para poder aprovechar un presupuesto y poder hacer una pieza en una casa sin que sea tóxico y que sea relativamente viable con las herramientas que puedes encontrar en un Leroy Merlin. Claro, me imagino que va un poco por ese punto, ¿no? Que también querrán reducir costes. Que por cierto, has hablado de Ruth, que estoy con ella hablando ya y para ver si podemos cerrar una entrevista porque me la recomendaron también. Así que bueno, le mandamos un saludo, a ver si estaría muy guay, porque además es verdad que hace cosas increíbles. Bueno, yo quería preguntarte, para tener esa última parte de información del mundo del cosplay, ¿cuándo surgió y dónde? Porque yo creo que nos lo imaginamos, no, o sea, nos lo imaginamos como algo muy del mundo otaku, ¿no? De Ujú. Japón y todo eso, pero no sé si surgió ahí o surgió en otra parte o surgió en varios sitios al mismo tiempo. Pues a nivel histórico es curioso porque originalmente es más de Estados Unidos, de las primeras convenciones que hubo de Star Wars, Star Trek, la gente Ah, empezó a claro. hacerse sus propios trajes. Además ya era 50-50 el mundillo de mitad hombres, mitad mujeres, o sea, en ese aspecto ahora el cosplay sí que tiene más presencia femenina porque somos las que menos vergüenza nos da
como decirlo, exponernos o llevar cosas incómodas. Sobre todo yo creo que ese es uno de... A nivel personal yo tengo la creencia de que muchos hombres no se meten en el cosplay cuando se dan cuenta de lo incómodo que es llevar lentillas, pelucas, armaduras Mm. que pinchan y durante mucho tiempo. Pero volviendo un poco al tema histórico, el cosplay surgió eso, en esas primeras convenciones de amantes de Star Wars, Star Trek y demás. Lo vieron las revistas japonesas, o sea, los redactores de revistas japonesas que iban allí hicieron las fotos y entonces se lo llevaron a Japón. Y en Japón es donde empezó a tener esa réplica con Goku, Sailor Moon y demás, con lo que eran los fandom de aquella época. Y eso pues otra vez ha vuelto al resto del mundo, pero ha Qué curioso. sido... Es muy antiguo. A lo tonto el cosplay tiene bastantes más años de lo que pensamos. ¿Y cómo descubriste tú este mundo y decidiste dedicarte profesionalmente a él? Imagino que empezarías yendo a convenciones, ¿no? En plan como fan y llegaría a un punto que dirías, bueno, pues vamos a probar si puedo dedicarme a esto o directamente lo hacías también y empezaron a llamarte y ya eso te invitó a lo otro. No sé, Sí, cuéntanos un poquito. no, uno como que no toma la decisión, sino que se va dando cuenta de que le llaman de ciertos sitios y entonces es como, oye, pues a lo mejor tendría que plantearme según qué cosas. No se puede llegar a ser del todo cosplayer profesional, vamos a decirlo así, porque no hay una forma de registrarlo como un trabajo. Es como lo registras como modelo, como artesano, como tal. Entonces Ah, claro. no hay un estatuto del cosplayer todavía, no hay... cuesta un montón ponerlo como en términos legales a la hora de hacer contratos y demás como artista. Entonces... todos empezamos más o menos yendo a un evento, viendo gente disfrazada y diciendo, ah, pues en el próximo nos juntamos fulano, mengano y yo y nos cogemos dos pelucas en el bazar del barrio y un uniforme de colegio y empezamos con eso. En mi casa hubo muchísimo, ¿cómo decirlo?, rechazo al tema y entonces lo dejé muy apartado durante igual unos 8 o 10 años. Y como con unos, ¿cuántos fueron? Como unos 18 20 años, un poquito más adelante, una amiga me pidió que la acompañara porque ella quería participar en un concurso de karaoke y le daba vergüencita subirse al escenario. Y le dije yo, no te preocupes, que te acompaño yo vestida más ridícula y entonces así equilibramos la balanza y a ti no te da tanto palo que te estén mirando mientras cantas. Y entonces ella me prestó un trajecito suyo del Zelda de Link, le hice algunos accesorios y tal, y entonces como que me reencontré con el hobby otra vez y me di cuenta de lo que disfrutaba fabricando esas piezas para complementar y para embellecer el traje. Y me lo pasé muy bien ese día, conocí un montón de gente y tal. Entonces empezó más por una cuestión social, de darme cuenta de que mi tribu, la gente que hablaba mi mismo idioma, la gente con la que nos tomábamos una hamburguesa y estábamos hablando de técnicas o de materiales o de los mismos fandoms o lo que sea, pues estaba todo ahí. La gente que tenía también... Más adelante también me he dado cuenta eso de que muchas veces la gente que está dentro de estos mundillos son gente neurodivergente y somos como imanes mutuamente. Entonces, el hecho de tener como una zona donde se atrae a la gente que piensa igual o que se comunica Mm. igual y con los mismos lenguajes sociales y demás, también es algo que a mí me daba mucha paz. Y ahí poco a poco pues fue haciendo trajecitos, me fueron llamando amigos, de repente Riot Games me cogió por banda y me puso en el mismo stand donde tenían los cosplayers contratados y fue como mi trabajo vale lo suficiente como para que me esté viendo como por la gente que han pagado por tener en este mismo stand y entonces ya empecé a intentar trabajar los trajes más en serio y un poco eso, como que empiezas intentando llamar la atención de ciertas empresas de videojuegos para que... ¿cómo decirlo?, compartan tu trabajo y demás. No tanto como dame trabajo o tal, sino como consigue que llegue a una audiencia mayor. Sí. Y poco a poco te vas interesando más y te vas dando cuenta de cuál es el área que más te llama. Si te llama más el tema de cosmodel, si te llama más el tema de cosmaker, y si eres más de concursar, si eres más de actuar. Poco a poco vas como haciendo tu mapa de dónde te sientes más a gusto y entonces vas destacando. Hay gente que es muy aficionada a concursar. Entonces se van a concursos internacionales, hacen unas actuaciones de la leche, son completamente amos del escenario. Y yo, por ejemplo, es un área que no estoy tan habituada. O sea, muy de vez en cuando me meto en cosas de ese estilo, pero después de eso la progresión fue más, en mi caso, a nivel divulgativo. Me di cuenta Ujú. de que yo tengo buena capacidad para explicar a la gente
y me fui como haciendo también amiga de las empresas de materiales y cosas así, me fui interesando por la base técnica. Soy hija de química, o sea, mi madre es de químicas, entonces como que desde muy pequeñita también eso me ha calado y también hice el bachillerato tecnológico y tal, porque me molaba mucho todo esto. Y me gusta mucho ya la razón de por qué funcionan las cosas. A la vez empecé a trabajar en marketing digital y tal, y fue cuando empecé a hacer hucha, porque yo no podía hacer una carrera artística. Y fue cuando empecé a hacer pequeños cursitos para mejorar mis proyectos. Me he enamorado de tal personaje y ese personaje lleva prótesis. ¿Dónde me pueden enseñar a hacer prótesis? En esta academia de cine. Entonces empecé a hacer hucha y coger las vacaciones y lo que tenía ahorrado y empecé a hacer cursitos en Symbiox, que es la academia que me ha visto crecer y a la que le tengo mucho cariño. Son como mis padrinos artísticos en cuanto a que son los que han sacado de verdad el tipo de persona a la que yo quería llegar a ser y les tengo muchísimo cariño. A Tony y a Tessie, desde aquí les mando un besito. Y poco a poco fui haciendo módulos, profesionalizándome en ciertas áreas con ellos. Entonces, en una semana salías profesionalizado en escultura, en otra semana en hacer lifecast, copias de partes del cuerpo, en Ah, otra aplicación de prótesis, en otra Arduino, en otra temas más animatrónicos sin necesidad de electrónica. Entonces, en mi caso, yo fui complementando mi formación para ir mejorando ciertos proyectos porque estaba muy enamorada del proyecto y quería que tuviera la calidad como para poder mostrarlo al mundo. Y poco a poco, sin darme cuenta, me fui profesionalizando del todo en un mundillo en el cual nunca me creí con derecho a entrar, que era el mundillo de tematización, de escenografía y demás. Y poco a poco empezó la gente a pedir también que trabajara para ellos. Y fue cuando pues empiezo a hacer caracterizaciones para otras personas, empiezo a hacer prótesis, un amigo hace un rodaje y en ese rodaje me quieren tanto con los trajes míos como maquillando al resto de la gente, tal. Entonces, poquito a poquito me voy introduciendo en otros sectores, pero a raíz de eso, de que el cosplay es, en mi opinión, el hobby más completo del mundo porque es el que te llama a aprender absolutamente de todo. Tú te obsesionas con un proyecto y ese proyecto te puede llevar a aprender prótesis, a aprender cestería tradicional gallega, a aprender animatrónica, a aprender a hacer bigotes falsos. O sea, te puede enseñar absolutamente todo si tú tienes esa potencia creadora de quiero que... Lo que decíamos al principio, de quiero que la gente se crea el personaje, es un hobby que te lleva a muchísimos lados que ni se te ocurre que donde podías haber acabado, vamos. A mí el hecho de, yo pensaba que tenía un nivel muy bajito, porque como también dentro del mundo del cosplay la gente tiene unos niveles de costura de la leche, yo pensaba que tenía un nivel muy bajito. Y cuando llegué a un taller y me di cuenta de que era la única que sabía manejar bueno, la única no, pero la que tenía más soltura para darme cuenta de está fallando esto, esta es la tela que tienen que ponerle, hay que ponerle tal, no sé qué, no sé cuántos, con esta máquina pues soy capaz de coser silicona, de darme cuenta de que yo sabía sacarle más partido a la máquina de coser que nadie, para mí fue también algo como muy de, pues no estamos tan lejos de lo que son los puntos de ciertas industrias. Entonces, como que creemos que estamos menos preparados, pero realmente la gente que quiera empezar a otear talento, que se fijen mucho en el talento y en los proyectos de ciertos cosmakers, porque hay perfiles muy, muy avanzados en siliconas, en confección, en patronaje, hay cosas muy, muy locas. madre mía, es que un mundo súper, súper amplio. Además que yo imagino que vosotros prácticamente aprendéis de forma autodidacta, ¿no? Hasta que, como tú dices, pues si Ujú. quieres interesarte, o sea, si quieres profesionalizarte o saber más, pues ya te pagas ciertos cursos y haces cierta formación. Pero claro, al final lo haces todo tú en casa, con lo Sí, que tienes, con lo que vas comprando. Bueno, ahora con internet hay un montón, pero hace 10 años no habría tampoco tantos vídeos, ni claro. hace 15 de gente, porque imagino que habrá, no sé si tú lo harás, pero imagino que habrá gente que harán vídeos, ¿no? Videotutoriales, en plan, mira, pues para hacer esto, tal. Pero claro, hace 10 15 años, pues eso sería aún más limitado. A mí me Entonces, la verdad, parece que antes había muy pocos tutoriales, pero los tutoriales que había eran de muy buena calidad en cuanto a que eran gente que de verdad trabajaba a diario con esos materiales. Y como que ahora
cuesta mucho para la gente que no tiene una base buena el distinguir cuál es un tutorial bueno y seguro Ah, de un pues sí. tutorial de un TikToker que te está enseñando a ponerte para Halloween cristales en la cara o una lata. O sea, yo he visto gente, sobre todo me vienen muchos cosplayers, por ejemplo, de... Hay muchos más errores en caracterización. O sea, eso directamente yo creo que hay muchísimo más peligro en el área de caracterización que en otras áreas del cosplay, pero falta mucho de gente que te explique cómo manejar materiales peligrosos, gente que te diga no te pongas grapas en la cara para cierto personaje, aunque el personaje los tenga, no te ponga grapas en la cara, pues todo eso es como que siguen a ciertos TikTokers que se hacen un maquillaje para sentarse en una silla y que se lo quitan según terminan de grabar el vídeo, pero no se da cuenta la gente de que eso no se lo pueden llevar a la realidad, que ese espectáculo a cambio de conseguir views está hecho por alguien que no va a salir a la calle, no se va a chocar con alguien en una fiesta y no se le va a clavar la lata de Coca-Cola que se ha puesto en la cara. Entonces, creo que estamos en una época en la que hay mucha información, pero necesitamos mucho más pensamiento crítico para hacer ese filtro de información. Es un poco por lo que también este año en mi caso estoy pegándome mucho con la edición. O sea, a mí realmente me cuesta muchísimo que una parte tan importante del trabajo del cosplayer sea ser un content creator. A mí me llevan los demonios. Y entonces me está costando muchísimo editar todo el contenido que tengo de tutoriales didácticos, de base de química, de ten cuidado de no utilices látex con siliconas porque el látex no cura en presencia de metales y todas las siliconas son o de estaño o de platino, tal, cositas así más técnicas que no es tan fácil encontrarse, pero que tienen que llegar al público porque la gente al final va a querer jugar con el látex. Entonces, ese tipo de cosas me tengo que poner yo las pilas en ello y luego también estoy intentando montar una academia aquí en Madrid y hacer como Ah, pequeños qué guay. cursitos de estos para ampliar un poco, ¿cómo decirlo? El catálogo que hay ahora mismo de cursos o de academias y demás está muy centrado en un día de estos trabajarás en cine y no tanto de quiero terminar este proyecto para el próximo evento o quiero aprender una técnica que es muy nicho para ciertas cosas. Entonces, estoy ahora trabajando en conjunto para abrir este local y tal con esto, con mi mejor amiga, que ya no está metida en esto, pero es un poco, ella también, la que nos conocimos a través de pintura y demás, de tema de óleo. Y pues eso, es un proyecto al que le tengo muchas ganas, sobre todo por eso, porque considero que cuesta mucho encontrar información que sea segura, veraz y demás para nuevas generaciones. Y como que ahora como que se está empezando a dar cuenta la gente y se están empezando a reivindicar más figuras que sean de referencia con un poco de cabeza, porque te enseñaban a dar calor a tubos de PVC y a aspirar todos los plásticos. O sea, había mucha gente que por el efectismo de Internet te enseñaba prácticas que no eran seguras o pegarte cosas en la cara que no lo son. Madre mía. Y hay gente que incluso que se llega a poner en la cara espuma de poliuretano, dibujarse con permanentes. A mí me han venido gente a las charlas que doy yo, que son charlas de caracterización en eventos de toda España, pero a veces también están muy ligadas con seguridad y salud. Y que me venga un chavalí diciendo, yo es que como no encuentro lentillas de mi graduación, pues lo que hago es que me pongo la lentilla de ver y luego me pongo la lentilla graduada encima. Y es como, no, 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 no. Te vienen algunos haciendo unas burradas. ¿Qué es eso? Es como yo no estoy hecha para ser cosmodel, yo estoy hecha para frenar un poco esta locura. Entonces creo que es un poco lo que ocurre ahora, que mucha gente autodidacta le falta también un poco de base de estudio o de tener unas referencias que sean un poquito más cuidadosas. O sea, los Manlima, por ejemplo, Helen de Manlima es un referente aquí muy bueno en España de buenas bases, buena seguridad, enseñar a leer fichas técnicas. Entonces, tenemos también un poco que dar espacio a la gente que esto que de verdad explica las cosas con esto, con cabeza y no tanto a lo mejor rebloguear cosas que luego te paras a pensarlo y dices tú, si subieras con eso a la calle y te chocaras con alguien, ¿qué te pasaría? O sea, Ay, mía, no era yo consciente de que había tanto riesgo dentro del mundo del cosplay. Pero sí, claro, sí, es lo que sí. te dice. Hoy día, claro, antes, como no se vivía tanto de los contenidos de internet, se hacían menos y, Ujú. a ver, eso no se puede negar. Si hacen menos, seguramente le dediquen más tiempo y sean de mayor calidad, pero claro, si subes 300 vídeos todos los días, es lo que tú dices. Habrá gente que lo haga bien, pero como tú me estabas comentando, hay gente que solo lo hace por los likes
o porque es su trabajo y no se preocupan de que la gente muchas veces, como tú misma has dicho, que me parece súper importante, les falta pensamiento crítico y se quedan con lo que ven. Y además, cuanto más adolescentes, más niños, pues normal porque todavía se están formando. Entonces, Justo, claro, si veo es un un vídeo de alguien que te dice, oye, mira, pues ponte cristal en la cara o píntate con permanente, pues claro, ellos dicen, venga, pues voy a hacerlo porque quiero ir súper guay con mi traje, ¿no? Pero no se paran a pensar que pues muy sano no será, porque claro, imagino que habrá materiales, que eso también es una cosa importante, ¿no? Que Ujú. al final la calidad de los materiales en cuanto a salud normalmente va unido a un precio más elevado, ¿no? Depende, porque puedes Como hacer tal. un traje muy bueno. Es más una cuestión de si ciertos materiales te solucionan la vida más rápido. Hay Mm, como, digamos que dentro del mundo del cosplay hay algo que se llama el con crunch, que es el pegarse la paliza la semana de antes para acabar un ah, traje. Y entonces es cuando recurres a ponerte pegamento caliente sobre la piel para agarrar una pieza rápidamente. Usar ciertos materiales o lijar y como vas con prisa no abres las ventanas para que ventile tal y cual. Entonces, el tema de hacer crunch justo antes de un evento es lo que más riesgos conlleva muchas veces a la hora de salud y que mucha gente no es capaz de darse cuenta de que el daño que hace en el cuerpo es acumulativo. Entonces, el cosplay es un hobby importante. que si no lo haces con mucha cabeza y con bien de tiempo y con mucho cuidado, es un hobby lesivo. Hay mucha gente que acaba con problemas y arañazos en el cristalino o en la córnea por un mal uso de las lentillas. Madre Yo mía. cuando termino los eventos siempre me reviso porque lo habitual es tener heridas. O sea, tienes heridas en la frente porque hay ciertas partes donde la peluca te ha enganchado mal, tienes partes donde la armadura te ha rozado mucho y entonces te hace sangre, o a lo mejor los tacones que has llevado durante todo el día te han reventado los pies. Entonces, es un hobby que provoca bastantes lesiones en cuanto a eso, como a mucho desgaste y luego también de riesgo químico, de que muchas veces no te das cuenta y si echas spray una, dos, tres, cinco veces, a lo tonto estás acumulando la receta para acabar asmático. O muchas veces, si eres una persona que está continuamente exponiendo esas resinas sin las medidas de protección, hay un día en el cual de repente tu cuerpo hace puff y ya tienes alergia a todas las resinas. Entonces, tú no has sido consciente porque ha sido progresivo, pero hay que ser muy cuidadoso con ciertos materiales y no dejarse engañar por la chucha, la prisa de es que esto si no lo acabo, luego no llego a tiempo con el grupo, con tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo como, o sea, nuestra salud futura no vale tanto muchas veces como un traje. Y lo digo yo, que también peco muy a menudo de ello, pero sí que intento dejar lo tóxico, lo químico, lo peligroso, lo primero, lo que hago con calma, con cabeza, con ventilación, con tal, y luego dejarme para los últimos días la llorera nocturna de estar cosiendo automáticos a las 5 de la madrugada. Bueno, todo lo hemos hecho, nos va a pasar igualmente, cada vez lo haremos menos, porque cuanto más viejos estamos, menos nos importa lo que opinen los demás, y por eso también somos más cuidadosos con nosotros mismos. Pero sí, o sea, hay mucho problema con que la gente no se dé cuenta de que es un hobby bastante lesivo y luego también los propios eventos, cuando contratan cosplayers, bueno, contratan, cuando te dicen vente de invitado a cambio de un bocata y de un ticket de autobús, dices tú, o sea, no me está cubriendo el disgusto, pues yo voy a volver a casa con heridas, con un traje de 200 pavos que me cuesta un montón hacerlo a mano, pero que seguramente me va a dar una leche un idiota en el evento y me va a partir un trozo. He tenido que arriesgar mi imagen, he tenido que arriesgar mi reputación porque luego el evento lo ha liado y en vez de redirigir los errores de organización contra el evento, los han dirigido contra mí por ser parte del jurado. O sea, Madre muchas mía. veces no te das cuenta de que es un hobby que dices tú, es que no te pueden dar una invitación y ya, es que eso es un trabajo en el cual estás arriesgando tu salud, tu reputación y todo. Entonces, yo estoy muy en contra de esto, de cómo decirlo, de darle ni media micra a estos eventos que no son capaces ni de darte 50 euros al día para sufragar esos gastos de reparar tus trajes, de si luego a la que has salido con una lipotimia te has tenido que ir a comprar una Coca-Cola, tal. O sea, que estamos muchísimas horas de pie, muchísimas horas
horas sin poder ir a mear. Es algo que es muy desgastante para el cuerpo. Acabamos con unas resacas también de no haber podido beber agua en todo el día, muy gordas. Entre cosplayers nos cuidamos mucho, nos intentamos obligar a beber, nos damos caramelitos y tal. Eso también cada vez siento más que como comunidad nos estamos cuidando más. Pero sí, o sea, el hecho de que la gente desde fuera no perciba el cosplay como un hobby lesivo no hace que lo sea menos. Entonces, a nivel profesional es bastante lesivo. Yo te quería preguntar ahora que lo has dicho, porque era una de las preguntas que tenía aquí. Claro, porque en muchos salones del manga o convenciones no te pone cosplay invitado. Y claro, yo pensaba que os pagaban algo, pero ahora me estás Sí, sí, diciendo, sí. ah, Lo, vale, ide- lo normal es que te paguen. No nos pagan vale, tanto vale. como fuera de España. O sea, en España tenemos unos ratios muy bajos. Te pagan más en función de cuánto de influencer eres, o sea, cuánto de tu base de seguidores. A mí eso me parece bastante de traca, pero bueno. Em, en cuanto a que puedo entender que un evento lo que está trayendo con un invitado también es una base de seguidores que quieren hacerse la foto con él, tal y cual, pero muchas veces tiene que haber un mínimo, minimísimo para alguien que ya está haciendo un trabajo de jurado y de entretenedor de lo que es el público. Entonces, aquí en España lo minimísimo que tendría que aceptar cualquier persona son unos 50 100 euros al día por día de evento. Y luego fuera de España los rates suelen ser entre 200 y 500 euros mínimo al día. Entonces, aquí en España estamos muy por detrás de ello y que todavía haya asociaciones y cosas que digan, no, es que somos una ciudad chiquitita y no podemos permitirnos estar, no sé qué. A mí asociaciones muy chiquititas han sido capaces de pagarme eso, los 50 euros al día. Y dices tú, vale, bien, o sea, yo voy para allá porque también quiero que este proyecto, esta pequeña asociación triunfe y tenga un Mm. espacio y que no se la coman los eventos grandes y demás. Vale, bien, un equilibrio entre lo que tú quieres y lo que yo te puedo ofrecer a cambio de eso, de no estar, de no salir reventada y diciendo, joder, encima me siento robada porque me he tenido que Ya, dejar pasta. Entonces, yo creo que lo mínimo minimísimo siempre son 50 euros al día para poder ir parcheando gastos, porque incluso antes de un evento ya estás gastando en reparar los trajes, en ponerlos al día, en material de packaging, en preparar merchandising para los stands, porque también la gente querrá que ofrezcas algo. Entonces, es algo que los eventos no tienen en cuenta, que tú te empiezas a gastar ese dinero antes de ir al evento prácticamente. Entonces, siempre tiene que haber una mínima compensación económica para cualquier tipo de trabajo de cosplay, seas o no seas famoso. Y luego ya a partir de ahí empieza a haber agencias de influencers que están empezando a tener en base en nómina cosplayers, están empezando a haber agencias internacionales también que cogen a cosplayers de diferentes partes de Europa, por ejemplo, y las tienen en la misma base y les contratan para eventos y les van dando como varias fechas a lo largo del año. Entonces, se está empezando a profesionalizar mucho más, pero la gente que empieza tiene que tener muy en cuenta de que hay un mínimo minísimo que no tienen que aceptar, porque si no, nos hundimos todos, porque si no... No hay respeto, no hay cariños, no hay cuidados, exacto. no hay nada. Entonces, pasa igual en todos los mundillos, en maquillaje, en fotografía. Hay que darse cuenta de hasta qué punto puedes o no puedes ceder todo tu reputación, tu trabajo, tu todo a cambio de nada. Es muy importante que haya un límite, porque si no, al final pasa lo que pasa. Las empresas se acostumbran y en vez de coger a alguien que les va a pedir 200 euros, pues cogen a alguien que les pide 20. Pero claro, al Exacto, final es en detrimento de todo. Es justo, como con los becarios, ¿no? Hasta qué punto puedes regalar tu trabajo, ¿no? exacto. Y aparte de las convenciones, ¿no? Que ya, por lo que nos cuentas, entiendo que podéis ir tanto para entretener al público, ¿no? Ujú. En plan, pues paseando por ahí, ¿no? Para que la gente que nunca haya ido a una convención y a un salón del manga se lo imagine, normalmente vayan andando por ahí, ¿no? Saludando a la gente y tal. Has dicho también que podéis trabajar en el jurado o incluso participando, pero no sé qué otras opciones profesionales más hay, ¿no? Para un cosplayer, o si solo son estas. Hay bastantes más. O sea, por un lado está lo de hacer trajes para otros cosplayers. Ujú. Luego tienes el tema de estar en un stand como
lo que decimos tú, como azafato prácticamente. A mi compañero de piso y a mí, por ejemplo, nos contrataron de Gearbox, del videojuego de Borderlands, para hacer la promoción del Borderlands 3. Entonces tenían a un grupo de diferentes cosplayers de ese videojuego que estaban lanzando junto con una pieza temática y demás. Entonces la gente venía, cogía códigos, se hacía la foto con nosotros y demás. Y esa es otra de las formas, que te paguen por hacer el traje de la empresa, que te paguen por hacer vídeos promocionales. Ahora, por ejemplo, que está viendo el lanzamiento del Fallout, de un nuevo parche del videojuego, están contratando a diferentes cosplayers de Europa para hacer promoción y entonces esos cosplayers graban vídeos maquillándose como de zombie, bueno, de ghoul en este Mm. caso, haciendo vídeos temáticos de cómo lo hacen o vídeos de haciendo como el personaje pues por el campo o sketches de humor. Entonces el cosplayer a lo tonto muchas veces también tiene que ser eso, aparte de influencer, tiene que ser actor, tiene que ser editor, tiene que ser relaciones públicas, tiene que ser una persona que... eso yo creo que es la parte que a mí menos me gusta, pero que a la vez es la que sabes que no te queda otra. O sea, si Claro. no- ¿Y qué más trabajos puedes hacer? Puedes hacer piezas promocionales para precisamente esos stands. De a lo mejor si no eres una persona que, ¿cómo decirlo? Que eres muy buen artesano, pero no eres una persona que ofrezca su cara, vamos a decirlo así. Puedes hacer la pieza con la que luego los influencers, los famosos y tal y cual van a posar en el stand. O sea, una espada muy grande, esto. Puedes hacer los trofeos de ciertas competiciones. ¿Qué más trabajos? Puedes vestir a famosos, o sea, también coger a Mr. Jagger y hacerle un traje de Dark Souls, tal y cual, pues llaman a cosplayers para que les fabriquen el traje. Entonces, ese tipo de cositas, los cosplayers podemos prácticamente trabajar un poco de todo. Ahora mismo, a lo mejor estáis oyendo que tengo la impresora 3D que está sacando aquí al lado justo ciertas piezas para otra chica que va a empezar su primer traje y demás. Y me ha pedido que lo que son los props, las piezas de atrezo que llevas junto con tu traje, si le puedo imprimir yo las bases. Entonces, es algo que mientras yo estoy haciendo otros encargos de pintura o mis propios proyectos, yo tengo la base para ir dejando cierta maquinaria funcionando, o corte de vinilo, textil, o cosas de ese estilo. Entonces, vas picando diferentes curros sueltos, o hacer pelucas para drag queens, o poco de todo. O sea, puedes trabajar de muchísimas cosas más allá de simplemente ser invitado a eventos o de ser jurado. ¿Y se puede vivir completamente del cosplay? ¿Tú vives de él? Es complicado. Yo creo que el cosplay ha hecho que pueda vivir de la profesión artística, pero no de cosplayer. En España creo que las únicas personas que trabajan, como decir, lo que son, entre comillas, cosplayers al 100% a tiempo completo son Mm. cosmodels y sus ingresos vienen de plataformas rollo OnlyFans o cosas de este estilo. Entonces, es otro ámbito completamente distinto. Las cifras que se manejan en ese tipo de plataformas y con ese tipo de trabajo. Entonces, eso no tiene nada que ver con el tipo de área que yo manejo. Y en mi caso, como yo hago piezas de cosplay y tal por Twitch, tengo el ingreso extra de Twitch. Tengo que a través de Twitch la gente conoce cómo trabajo y entonces me encargan las piezas, sobre todo de miniaturismo, con las que suelo salir adelante. Entonces, ¿yo ahora mismo trabajo a tiempo completo como artista? Sí. ¿Que todo lo que hago es cosplay? No. Eso es el resumen. Vale, porque entonces, como has dicho, como decía al principio de la entrevista, haces cosplay, pero como has dicho, también tienes tu lado artístico, ¿no? Que haces miniaturas, haces prompts para los demás. He visto también, como lo has comentado tú también, que has participado en algún rodaje. Ujú. Entonces, con todo esto, pues más o menos, bueno, imagino que eres autónoma, obviamente. eh, y con todo esto, Casi, o sea, me está costando. Utilizo una plataforma que se llama Artistamente, la cual cuando coges un trabajo ya tienes que prepararte para la clavada porque de ahí va a salir el 5% para la plataforma, el IRPF, tu seguridad social, tal. Entonces, a lo mejor te pagan 450 euros por una semana de trabajo y tú percibes 300 al final. Entonces, es la forma en la cual muchas veces los cosplayers que para trabajos tan esporádicos no nos da la vida para hacernos autónomos porque no compensa. Tienes que pagar gestoría, tienes que pagar tasas, tienes que hacer las trimestrales, tienes que tener todo esto. Muchas veces para no gastar, por ejemplo, en mi caso que soy de Madrid, la bonificación de autónomo de primer año y demás, estoy alargándolo lo máximo posible
y aunque esté perdiendo dinero, estoy ganando mucho en tranquilidad y sé que cuando haga el local, sí que me va a tocar sí o sí. O sea, ese proyecto, si queréis estar atentos por redes y demás, yo feliz de la vida de ir poco a poco haciendo también base de posibles alumnos o de interés de qué tipo de cosas a la gente le gustaría aprender. Estoy hablando con artesanos de cuero, estoy hablando con un montón de gente que también quiero que sea como profesores rotativos, que vengan expertos de fuera y tal para poder enseñar técnicas. Pero de momento, para lo que son trabajos individuales, estoy apurando lo máximo posible, haciéndolo de forma legal, sí, perdiendo dinero, pues también, pero porque he echado cuentas y de momento con lo esporádico que es los trabajos de los cuales te piden factura, no te compensa de momento estar a tiempo completo como autónomo, por lo menos en mi caso. Claro, es que eso pasa mucho, que luego el primer año tienes la bonificación, pero después ya son prácticamente 300 euros todos los meses Claro, que ya has y visto para tú lo que pagarlo quieren tienes. pagar aquí, la gente, 50 euros y un bocata y un chicle. Total. Y bueno, yo quería preguntarte cuánto puede, a lo mejor, no sé, a ver, imagino que depende de la complejidad, ¿no? Ujú. De cada traje, pero no sé, ¿cuánto se puede tardar de media en hacer un traje? ¿Y cuánto puede costar? Porque, como tú misma has dicho, se intenta usar, o sea, intentáis usar materiales que no supongan mucho dinero, pero bueno, al final es un gasto. Has dicho, por Sí, ejemplo, que que un traje te había costado 200 euros, entonces no sé cuál es un poco la media. 200 es poco, ¿eh? O sea, eso es a lo que me refiero. Es un hobby que a lo tonto, y esto sin contar las horas de trabajo. Un encargo, por ejemplo, que he hecho de una peluca de estas hiperrealistas con el teñido, cosido pelo a pelo, toda la parte del lace front, la parte de delante y Wow. demás, una sola peluca fueron 450 euros. Eso sumando que las horas cobré como unos 12 euros la hora, o sea, un precio bastante de amigo. Pero ya solamente una peluca, para que te hagas una idea, puede costar fácil eso, unos 400 euros. Fuera de España hay artesanos tipo, yo qué sé, Umbra Wigs y tal y cual, que a gente famosa y demás les cobran una peluca por 8.000 euros. Entonces, a lo tonto estamos muy mal acostumbrados también en España a pagar muy mal y por eso la mayoría de artesanos trabajamos para gente de fuera o trabajamos para, ¿cómo decirlo?, coleccionistas muy, muy, muy exigentes. Entonces utilizamos otras calidades, utilizamos otros materiales, le damos mucho más tiempo, pero yo he llegado a tener trajes que han tardado en completarse hasta que he conseguido aprender a hacerlos bien y a encontrar los materiales y todo, hasta 3 años. Madre mía. Entonces, hay proyectos de esos que poco a poco los vas sacando, los vas retomando y tal y cual, y mínimo son 3 años. Otros proyectos, las empresas están muy mal acostumbradas también, las empresas de videojuegos, y te exigen proyectos muy tochos, a lo mejor como muchísimo 2 meses, pero lo normal es que en 2 semanas te pidan hacer un milagro. Y por eso muchas veces te encuentras vídeos en los que dices tú, oye, yo creo que la calidad del traje de este tío, o sea, podrían haber contratado a fulano que lo hace mejor. Ya, pero es que tú no eres consciente de que la empresa de videojuegos te ha llamado y te ha dicho, el lanzamiento es dentro de 2 semanas, ¿podrías ser capaz de hacer un traje en 2 semanas como puedas de esto? En 2 semanas muchas veces no te da tiempo ni a encontrar las telas correctas, ni a que te lleguen los materiales que necesitas de fuera de España, ni te da tiempo a patronar, ni muchas veces, o sea, al final las empresas no se dan cuenta de que los tiempos que nos dan no se corresponden con las calidades que queremos presentar luego del trabajo y van en detrimento de ellos porque también empeora su imagen. Entonces, mínimo un traje para una empresa de videojuegos tienen que darte mínimo 2 meses de trabajo, sería lo mínimo mínimo. Em, pero lo normal sería que uno de esos proyectos, si tú lo haces para competición y quieres que las calidades sean como para que te las revise un jurado, que un traje te salga por medio año, un año, incluso 2 años, dependiendo de ese tipo de proyectos. En horas, pues obviamente es una absoluta locura y los proyectos de competición no se miran las horas porque si no lloramos todos y sabemos que eso no está pagado, pero en proyecto de competición lo mínimo es que se te vayan unos 300 o 500 euros solo en materiales, más o Madre menos. mía. Pues las telas son caras, las siliconas y las resinas son caras, la impresión 3D tampoco sale barata, o sea, muchas veces no es tanto incluso las horas, sino que utilizamos unas calidades que sabemos que van a revisar con lupa y que si una pieza se ve barata o es un oro muy falso o es un tal, va en detrimento del proyecto que quieres vender. Entonces,
También por eso muchas veces te vas a competir fuera de España, porque los premios de fuera de España sí que son capaces de sufragar los gastos que tienes a la hora de hacer un traje. Si tú en un traje te dejas unos 300 euros y un huevo de horas, y luego lo máximo que puedes conseguir en un premio en España son 150 euros por Pero un eso te iba a primerísimo preguntar. premio, es Buah, que llegado, no, no te compensa, no te salen las cuentas, al final estás recuperando medio bocata de todo lo que has echado en ese proyecto. Entonces, a veces compensa hacer un caballo ganador muy tocho y llevárselo fuera de España. Y porque en España tenemos muy, 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 muy buen nivel, muy buenos artesanos, y en cuanto empezamos a desplazarnos ganamos internacionales, pero a punta pala. Entonces, eso es otro mundillo, el tema de las competiciones internacionales, de los representantes de España, de que luego compiten en los internacionales y demás. Ahí es donde se mueve la pasta. En ¿y un cuánto concurso, dinero te pueden dar de premio fuera de España? pues en una BlizzCon, por ejemplo, el primer premio son 25.000 euros. Ah, bueno, con eso te da A ver, para para tu, eso te sufraga el traje y el es más de viaje lo y que tengo todo. yo en mi hucha de toda mi vida. Entonces, por eso ahí ya depende. Si ganas una BlizzCon son 25.000 euros, si ganas un tercerísimo premio de una BlizzCon son 2.500 euros, que ya también es. Ya está bien. El concurso al cual yo estoy apuntando ahora internacionalmente, no con el proyecto que estoy haciendo ahora, sino con el que estoy planificando para pegarme la paliza el año siguiente, ese proyecto va para un concurso, ¿no? En el cual los premios, como los pone la propia empresa en este caso de cartas y tal, son unos premios de unos 4.000 pavos más o menos. Entonces, ya me compensa la paliza, te compensa el viaje, que esa es otra. Los concursos te suponen dinero de alojamiento, de traslado, tal Exacto. y cual, solamente para llevar tus obras hasta ahí. Que luego encima muchas veces te hagan pagar la entrada de 20 euros y que te pierdas todo el día en un backstage a oscuras, son cosas bastante ingratas. Entonces queda mucho por reestructurar para que tanto el público como los cosplayers puedan disfrutar de todos los certámenes y tal de forma justa. Entiendo por lo que cuentas que hay muchísima gente dentro del mundo del cosplay, ¿no? O sea, que es un mundo Sí. súper amplio, porque estamos hablando de que hay concursos internacionales y madre mía, me parece una locura. O sea que, no sé, en España imagino que habrá muchos cosplayers, ¿no? Bueno, Ujú. habrá, como tú dices, más amateurs y más profesionales, pero bueno, a nivel profesional soy mucho. A nivel profesional, uy, pues mira, tengo que ponerme hasta recordatorios con el Google Home de, oye, acuérdate de postar en Instagram, porque es una de esas cosas que me lleva a los demonios, pero como cosplayer o lo haces o desapareces para el público. Entonces, ¿cuántos somos profesionales aquí en España? O por lo menos, ¿cuáles somos la lista de 20, 30 cosplayers a los que llaman siempre cuando hay un evento, cuando hay una presentación, un tal? Yo diría que eso, que ahora mismo a nivel España seremos unos 30, 40, cada vez más cosmodels más que cosmakers, o sea, los que somos de antigua generación. Hemos llegado hasta aquí porque casi todos éramos cosmakers y hacíamos proyectos que interesaban a las empresas de videojuegos porque eran muy fuera de serie y demás. Actualmente están muchos más cosmodels porque son influencers de muchísimos números en TikTok y demás. Ah, vale. Y antes los que éramos 20 en toda España, ahora pues seremos unos 40 o 60 de los de la típica lista, la que llaman las agencias, a las que llaman los museos, los que llaman las presentaciones, tal y cual. Entonces... Hace poquito se me escapó porque tenía un tema familiar y demás y al final no cogí ese trabajo, pero estaba yo en la lista de la gente que llamaron para la San Diego Comic Con, la presentación del evento. Ay, qué guay. Entonces, siempre ves como que hay un patrón de que más o menos siempre hay unos 20 a los que somos los primeros que llaman y somos los 20 que más hemos trabajado lo que es la repercusión en redes en cuanto al tipo de trabajo que hacemos. Y la mayoría de ellos somos cosmakers. Y luego, pues eso, los de nueva generación, los más jovencitos y demás, son cosmodels, que esos, a mi entender, son los que van y vienen más rápido y que nunca estás al día de quiénes son los que ahora mismo están llamando más y tal. A lo mejor también es porque yo ya tengo 32 años y ya me quedo menos con los nombres de la gente que se hace famosa de un día para otro. Pero, pero sí, o sea, es profesionales, entre comillas, así más reconocidos en España que nos llamen para ser jurado a menudo o para, pues eso, una promoción de un evento o lo que sea, pues solemos ser eso, unos 30 40 que yo tenga fichados más o menos.
Y luego ya pues hay lo que se llama también como cosplayers locales. Entonces están pues los famosos de Toledo, los famosos de Galicia, los famosos de tal. Entonces esos son los que llaman también más a menudo para su propio área geográfica. Los que Claro. estamos en Madrid pues nos movemos muchísimo al final, hay que reconocerlo. Pero es eso, como que va más como a nivel local y a nivel general. ¿Y hay rivalidad entre los cosmodels y los cosmakers? ¿O Sí, o sea, eso siempre, o sea, a ver, no es algo que la gente hace mucho mundo de este tipo de cosas, pero realmente creo que es lo mismo que hay en todos los ámbitos distintos. Siempre pongo el ejemplo de un amigo mío que su hermano competía en tiro con arco olímpico y en tiro con arco, en los descansos, se escondían entre ellos a picarse las flechas entre ellos. O sea, para puntuar peor en las preliminares y cosas así. En el mundo de actuación, de actores, bailarines y tal, que también en esta casa han rotado 20 millones de veces. Hemos hecho castings a punta pala, tal y cual. O sea, no yo, sino de compañeros míos de piso que eran bailarines y actores. También hay muchísimas rivalidades de gente que se da mal los días y las fechas de los castings, tal y madre cual. O mía? sea, que en todas partes cuecen habas. Entonces, el tremendismo que se le da en el mundo del cosplay, porque haya dos idiotas que de vez en cuando saquen una polémica de hace 20 años, o sea, es que han dicho que la gente que hace esto está mal, o que no te puedes juntar con gente de la cual se hable porque tiene una reputación cuestionable, no sé qué. O sea, siempre hay como 5 o 10 temáticas de movidas en el mundo del cosplay que reflotan cada X tiempo porque vuelve a haber gente nueva. Entonces, la movida pues vuelve a surgir un debate que ya estaba cerradísimo hace 20 millones de años y que ya no tenía nada que ver con esto, con el mundillo actual. Entonces, mientras haya gente nueva, siempre va a haber movidas nuevas, pero es normal. Eso. Yo creo que estamos, los de mi generación, estamos como muy, iba a decir, se habla también en plan de coña que en el cosplay hay como edades como en la prehistoria. Entonces, los primeros cosplays aquí en España son los que llamaban del rasete lítico, porque son los que utilizaban rasete del feo del primero para hacer los primeros trajes. Yo, por ejemplo, correspondería a la era del Worbla, que es cuando entró el termoplástico este famoso y todo el mundo forraba todas las armaduras y todo en Worbla, tal. Entonces, yo soy de la era del Worbla y la gente de ahora, pues son, yo diría eso, la generación TikTok, vamos a decirlo así, o sea, pero, pero que es muy curioso eso, que los de la era del rastrelítico y los del Worbla y tal y cual, nosotros estamos curadísimos de espanto, nada nos afecta, somos gente muy tranquila, no nos metemos navajazos entre nosotros, tal y cual, porque estamos, o sea, incluso gente que a lo mejor se tiraba de los pelos hace 20 años, ahora no hay polémicas, no hay nada, porque ya nos damos cuenta que somos todos adultos, que todos tenemos nuestras mierdas, que todos tenemos nuestras responsabilidades, que nadie nos va a dar tampoco, o sea, que esto no nos va a sacar de pobres, o sea, como que hay otro chill distinto. Había hecho Entonces, mayores, ¿no? justo, entonces vemos como el patio del colegio y lo vemos como los profesores viendo a los niños pegarse muchas veces. Entonces, es por eso, o sea, todo lo que hay de mucho revuelo de movidas dentro del mundo del cosplay siempre viene de gente nueva. Por lo menos de lo que he visto yo, siempre viene del sensacionalismo, el darle mucha importancia a tal, viene de gente que todavía se cree que se está jugando algo. Realmente el cosplay Ya no se nos darán da cuenta. de... Exacto. Entonces, ya desde la voz de la experiencia, no lo toméis tan en serio, divertíos, pasarlo bien, no hagáis crunch, ese tipo de cosas. Supongo que hoy día porque, a ver, siempre ha habido, ¿no? Competitividad y todo eso, pero yo creo que las redes sociales han hecho la competitividad tan cuantificable, quiero decir, Sí, porque antes, bueno, pues a lo mejor a ti te seguían X gente y al otro X personas, tal, pero claro, hoy día como con redes sociales, ver los seguidores, yo creo que eso es no sé, creo que es muy venenoso para la sociedad en el punto este, como tú dices, de ser competitivo, rivalidad, luego como has dicho también, a veces las empresas, porque en el mundo de los actores, también en otros sectores pasa eso. sí, Ya no importa a lo mejor que interpreten mejor, sino que este tenga 4 millones de seguidores y como tú tienes 1 millón, pues... Y yo creo que justo. eso alimenta mucho toda esa rivalidad y competitividad que no deja de ser bastante enfermiza y obsesiva a veces por ver Ujú. quién tiene más followers. Es que es Sí, súper heavy. Y las el, nuevas el, generaciones se han criado con eso, ya. Porque nosotros, bueno, yo voy a cumplir 31 también. Entonces, Ujú, claro, yo me acuerdo cuando llegó internet que, pues, o sea, el móvil, el WhatsApp y todo eso, que ya era como bachiller o algo así. Pero ujú. claro, es que
La generación TikTok es que son niños y ya están con eso en la mano, es que es increíble. Claro, en mi generación fuimos generación Facebook, vamos a decirlo así, de las páginas de Facebook y demás. Y, El 20. empezamos, o sea, en 20 menos. Fíjate que el cosplay yo no recuerdo que se moviera nada de cosplay cuando era la generación de 20, pero cuando desapareció 20 y todo el mundo pasó a Facebook fue cuando de repente existieron las páginas públicas, ese tipo de cosas. Mm, Y ya de golpe, en la generación 20 eran más tribus urbanas, o sea, eran los ya ves. más famosos de los emo, los más famosos de los scene, los más famosos de los góticos, todo eso luego se transmitía a Fotolog, entonces ahí era donde estaba el perfil público de la gente a la que querías agregar en 20. Pero no estaba el cosplay todavía que yo recuerde en esa fase. Entonces fue cuando ya todo el mundo, cuando desapareció Twenty y todo el mundo se metió a Facebook, fue cuando de repente el cosplay empezó a ser algo reconocido o algo que no era tu prima la que se disfraza para ir a un evento de manga. Entonces ahí fue cuando las páginas de videojuegos empezaron a fijarse en que los cosplayers del LOL atraían seguidores, los cosplayers del LOL eran los que hacían, sobre todo de aquella época era muy, la temática era el LOL, Mm, cuando pegó ese primer chupinazo del cosplay tal y cual aquí en España. Y luego pues algunos sueltos de videojuegos porque Selectavision te llamaba, cosas de ese estilo. Em, pero sí, o sea, como que el cosplay siempre ha sido muy supeditado a los algoritmos tiranos que hayamos ido teniendo en cada plataforma. En Facebook era menos agresivo, pero también había menos interacción social. En Facebook era más del tipo, joder, me ha dejado un like, pero no me ha dejado un comentario, tal y cual. O sea, como que había más tonterías de ese estilo de a nivel no han venido a mi casa a poner una estrella sobre el marco de que lo bonito que me queda esta foto. Ahora en las redes sociales estamos continuamente entremezclados, continuamente impregnados unos de otros, compartiendo, tocando, reposteando cosas de otras personas, tal. El tema de los créditos también es muy importante, el tema de tener una etiqueta social en redes, de que esté todo el mundo en créditos, la persona que te ha hecho las fotos, si has contratado un editor, el editor, si has necesitado gente que te haya estado haciendo de support durante la sesión también. Entonces, la gente también en redes sociales ahora mismo requiere de mantener otra vez esa etiqueta y de tener otra vez esa forma de relacionarse con un poco de cabeza. mm, Y la cosa es que la gente que está muy focalizada en que las redes cuantifican su valía son los primeros que luego se deprimen un montón o tienen muchas enemistades porque es que fulano me deja de seguir. No es que fulano te haya dejado de seguir, es que muchas veces no te das cuenta y el propio Instagram te quita follows de diferentes páginas, de las primeras que seguiste, porque has llegado al tope, que creo que son 7.500 las cuentas que puedes llegar a seguir de máximo. Entonces que hay muchas cosas que es la propia plataforma la que te putea por detrás y la gente que le da demasiada importancia es la que genera esos problemas para sí mismo. De decir, es que creo que esta persona me odia porque me deja de seguir. No, a lo mejor es simplemente o que se le ha ido el dedo porque te dio a seguir y ahora el botón de seguir está al lado del de like o yo qué sé. O sea, te pueden pasar un montón de mierdas y que en ese tipo de cosas, si esa persona es tu amiga o te saluda cuando va tal, no le des tanta importancia si te sigue, no te sigue o te repostea tal y cual. O sea, yo recuerdo que había una chavala muy jovencita que se dedicaba a compartir por grupos de WhatsApp. Cada vez que posteaba algo, luego lo tenía que rular por grupos de WhatsApp. Y era como, chica, no intentes forzar de forma, ¿cómo decirlo?, no natural que la gente interactúe con tu contenido y demás, claro. porque al final te estás haciendo daño tú. O sea, estás dándole una importancia a algo que es que además es muy caduco. Enseguida desaparece esa plataforma y se va toda la mierda. Enseguida, tú imagínate la gente que perdió toda su repercusión por Vine. O sea, los grandes de Vine luego no han sabido recuperarse para petarlo en TikTok porque es un formato distinto, es un tipo de público distinto y tal. Entonces, que no podemos poner todos los huevos en la misma cesta ni que nuestra autoestima esté supeditada a algoritmos tiranos, a cambios en plataformas, a cambios de formato que nos rompen todo lo que hemos construido hasta ahora, que ahora igual la gente diciendo, jo, es que tenía un feed precioso con todos los cosplay que hacían un collage, no sé qué, y ahora el último cambio de Instagram me lo he escogeringado todo. Ya, Ya, hay que estar dispuesto a asumir que empresas de terceros nos van a derrumbar el castillo de arena completamente, pero hay que asumir que eso es un castillo de arena y no dejarse arrastrar por lo que pase con él.
porque es eso, o sea, tenemos que hacer castillo de arena, sí, porque si no, no nadie nos ve en la playa, pero que no deja de ser un castillo de arena. Hay que tener en cuenta que eso es caduco, que eso es temporal, que eso es muy volátil y que eso no representa nuestra valía. Nos cuesta mucho, me cuesta mucho subir un contenido el cual me he tirado 10 horas editando para que luego a lo mejor llegue a 75 personas. Y dices tú, joder, o sea, ¿para qué me lo ocurra tanto? Pero en el fondo no me arrepiento de lo del trabajo que yo he hecho. A lo mejor luego lo subo a otra plataforma y en esa plataforma lo peta, o a lo mejor ese contenido es por el cual de esas 75 personas se fija en mí la persona que me va a dar un papel en la próxima película, o la empresa de videojuegos que de verdad considera que eso es lo que quiere mostrar al mundo con su próximo lanzamiento, que hay que contratar a una persona que hable así o que trabaja así. Entonces, que nunca sabes, o sea, que también hay que apreciar lo que recibes y y a lo que llegas y darte cuenta de que las oportunidades no vienen ligadas a los likes muchas veces, vienen ligadas a otros muchos factores de los que no somos conscientes. Totalmente. Estamos tan enfocados que, como tú dices, hay que saber poner el límite, porque que tengan más o menos seguidores no significa que lo hagan mejor o peor. Porque antes yo creo que a lo mejor sí que se seguía a la gente con algo más de criterio, pero muchas veces, pues yo que sé, acaba siguiendo a alguien porque te llama la atención, pero, o no sé, o cuentas que siguen por seguir, que eso también pasa muchísimo. Sí, o que A lo vas a un mejor, evento y agregas a las 5 personas con las que has estado disfrutando ese evento o de la organización o lo que sea, y pasan 5 años y dices tú, yo no he vuelto a hablar en 5 años con esta persona, pues voy a hacer un poco de limpieza. claro, y que al final también has dicho una cosa muy interesante que yo me he dado cuenta ahora con el podcast, que también depende de la plataforma, el algoritmo trabaja de una forma u otra. Porque, por Sí. ejemplo, se dice que en Instagram, si no tienes mucha interacción, el vídeo se queda ahí y ya está, mientras que en TikTok pueden pasar meses o un año y todavía te siguen saliendo los vídeos. Es que, claro, ya no es que también que tú lo hagas mejor o peor, es que cómo funciona la plataforma, es que eso es un mundo también Y cómo se actualice, aparte, que a lo mejor te has claro, tirado una semana investigando los hashtags para tus propias próximas 5 publicaciones de cosplay para que vayan al tiro perfectas y de repente sale como hace unas semanas el CEO de Instagram diciendo, no, ya no se usan los hashtags, ya han desaparecido y te van en detrimento. Si pones hashtags ya no se muestra tu post y dices tú, joder, todo el trabajo que he hecho para nada. Pero cuando es de ya no eso. lo pongo, no me había enterado de eso. Pues sí, o sea, de vez en cuando tienen pedradas de esas que dices tú, pues llega un punto en el cual pues ya no sufro porque soy incapaz de predecir las tendencias del algoritmo, así que pues nada, pues yo hago mi trabajo de la mejor forma que sepa y ya está, y que llegue quien tenga que llegar, no me voy a esforzar Claro, más. y que al final ellos también tienen que justificar su puesto de trabajo, ¿no? Bueno, pues ahora ya los hashtags ya no funcionan, ¿por qué? Pues yo qué sé, pues los quito y ya Sí, tomar por saco. bueno, eso sí que es cierto que a nivel, cuando yo estaba trabajando en agencia, siempre todo va en función de bueno, los patrocinadores de los anunciantes. Entonces, en cuanto el público se adapta para conseguir, ¿cómo decirlo? Sortear el algoritmo y hacer que ciertas cosas se publiciten más o menos o ir en detrimento de los patrocinadores y de los publicistas, pues entonces es cuando toca otro cambio de algoritmo. Entonces, siempre va un poco en base a eso, a adaptarse a las necesidades de mercado de lo que es la publicidad y no tanto de lo que son los usuarios de la plataforma. Para que nadie se aburra, ¿no? Exacto, para que los anunciantes sigan teniendo algo por lo que seguir pagando. Exacto. Bueno, has comentado que, porque yo quería preguntarte, que has trabajado en algún rodaje, tanto diseñando, fabricando los props, ¿no? O creo que habías dicho maquillando, no lo tengo muy claro. Y tanto como actriz, no sé, ¿nos podrías contar algo de... O iba a decir, como actriz poca cosa, o sea, lo del corto este fue algo más puntual, el corto en el que estuve haciendo de actriz y de maquilladora. Pero por norma general, yo me quedo más en la tramoya. O sea, yo no he tenido tanta experiencia en set, vamos a decirlo así, sino que soy de las personas que prepara las cosas y tal para que luego se utilicen. Entonces, estuve trabajando hace poco en un estudio de cine, haciendo un par de piezas y tal que luego se van a utilizar en set. Pero
por suerte, bueno, por suerte, o sea, depende de... A lo mejor luego descubro que el mundo del rodaje me gusta mucho más. Hasta ahora lo que he probado pues no me ha gustado demasiado, pero creo que a lo mejor es cuestión de probarlo a lo mejor de forma más profesional o en un sitio donde esté mejor organizado, lo que sea. Pero en mi caso voy más a la tramoya que a esto. Igual nos trajeron también unas piezas de un musical que ahora está en Gran Vía y tal y cual, y teníamos que pinchar pelo en unas cabezas o que coser unos fajines interiores, tal. Entonces, ese tipo de cosas pues vienen al estudio, se hacen y se devuelven otra vez a su producción, ese tipo de cosas. Y, y por eso, en mi caso, no tengo tanta experiencia de rodaje en cuanto a como actriz y demás, por eso, porque yo me intento esconder bastante. Pero sí que lo que es a nivel cosplayer, no te queda otra que estar todo el día mostrando tu cara, que estar todo el día arreglada, que prepararte un montón para los eventos, que estar todo el día investigando bases de maquillaje y cosas así para que no se cuarten en 50 horas, que no pares quieta. Em, yo, por ejemplo, se ríe mucho en casa porque una de las cosas que hago mucho es lo que llaman ¿cómo se llama? Shower makeup o algo así, que es el maquillaje de circa que te haces antes de meterte en la ducha. O sea, de pruebo las cosas en mi cara ahora, Ah, antes de irme a duchar, y entonces luego vas por la casa con la cara de payasa y le pegas el susto a los compañeros de piso. Entonces, eh, es como que nos toca ser muy autoconscientes de nuestra imagen, pero a la vez, en mi caso por lo menos, yo me estoy alejando lo máximo posible porque no quiero que mi trabajo dependa de mi imagen. No estoy muy cómoda con eso. pues muy curioso porque realmente tu trabajo te expone mucho. Sí, no queda otra. Bueno, supongo que no es lo mismo ir de Ana que ir de Luzbel, ¿no? Depende, o sea, me siento más cómoda yendo de Ana que de Luzbel. O sea, en los últimos vídeos que estoy grabando y demás, es Ana explicándote los materiales y no Luzbel vestida de tal personaje, tal y cual. O sea, estoy intentando también hacer ese cambio visual de como referente un poco en este estilo. Pero sí que es cierto que voy a tener que seguir haciendo aparición pública, voy a tener que seguir yendo con los trajes porque la gente es para lo que te llama, porque te llama para los trajes. Pero sí que según vas avanzando y evolucionando como cosplayer, lo que vas encontrando son los proyectos o los trajes con los que más cómodo te sientes en tu imagen o más seguro. O sea, yo, por ejemplo, no expongo apenas la tripa, cosas así, porque soy muy Mm. tengo mis, mis problemas de conciencia corporal. Que eso es otro tema. O sea, si nos ponemos a hablar de todos los TCAs también que surgen muchas veces dentro del mundo del cosplay, también eso es otro tema para otro podcast. Pero, pero sí, o sea, de tema cosplays y esto de expresión corporal. Ok, Google, para. Que tengo a la secretaria todo el día funcionando. Ay, qué pesada es, por favor. No sé, Eh, oye, No se oye, pues fenomenal. Es que no, tengo no, al Google Home que me hace de secretaria cada 2 por 3, entonces esa es otra de las cosas de trabajar solo en casa, que no eres consciente del paso del tiempo y tienes que tener, aunque sea un cacharrito que te recuerde que tienes que comer o beber o parar. importante. Entonces, sí, de tema corporal, sí, que cuanto más avanzas también más te vas dando cuenta de con qué trajes te sientas más o menos a gusto y sabiendo que te van a exigir exponerte, vas escogiendo proyectos en los cuales te sientas más cómodo exponiéndote. Entonces, o escoges más armaduras o trajes más pomposos o más tal, o sea, vas variando un poco en base también a qué tipo de traje te da más seguridad corporal. Claro, porque también en el mundo del cosplay, a ver cómo decirlo, hay cosplays que están también muy sexualizados, por Sí. ejemplo, ¿no? O que por, yo qué sé, por la temática o lo que sea, también, como tú has dicho, se lleva menos ropa. Entonces, Ujú. claro, ahí ya depende, o sea, ahí, como tú dices, ya depende de cada cosplayer, ¿no? Con lo que te sientas cómodo. Al Sí. final, si no estás a gusto, yo qué sé, yendo, por ejemplo, en bikini o con falda corta o lo que sea, pues no lo vas a hacer, prefieres hacer otra cosa. Justo. O sea, Imagino que además cuando tienes cierta reputación, te puedes permitir decidir qué quieres, ¿no? Porque no sé si habrá ciertos trabajos en los que te exijan ir de X personaje y otros que sean más abiertos, en plan, pues ves tú de quien tú quieras o no sé, más capacidad de elección.
Por norma general, los eventos lo que te piden es que les mandes como una lista de los que tienes disponibles y entonces ellos Ah, ya vale. escogen o les conceden o no, en el caso de que ellos tengan voto de decisión sobre el traje. Si es una empresa de videojuegos que quiere lanzar el videojuego X y te tienes que vestir Claro. de Y, ahí no tienes mucho voto de decisión más que cojo el trabajo o no lo cojo. Entonces, por norma general también suelen ir muy, como tienen el escaparate de las redes sociales, si ven que eres una cosmodel que suele coger trajes más reveladores, vamos a decirlo así, pues entonces directamente no van a venir a mí a ofrecerme la promoción del juego tal con la señorita en bikini. Pero creo que también lo bueno de que hayamos avanzado un poco en estas cosas es que cada vez hay menos diseños de ese estilo y entonces es muy raro encontrarte con ese tipo de cosas, por lo menos a nivel western, o sea, en nuestra región. No hay tantos videojuegos o tantas cosas que tengan ese tipo de diseños. Si tú te vas a un evento en Japón, por ejemplo, ahí sí que prepárate porque todos los diseños son bastante vergonzosos, muchos de ellos, lo que es por lo menos con la figura femenina. Entonces, ahí sí que van por agencias, otra cosa distinta, son muy modelos. En Japón, por ejemplo, la gran mayoría de la gente son cosmodels. O sea, en Japón es muy curioso porque se cree que es la cuna del cosplay, pero es la cuna del cosmodeling, vamos a decirlo así. Sí. Está muy focalizado en modelos, agencias de modelos, trajes comprados, hay muy poco mercado de materiales, hay materiales y herramientas muy nicho de allí, porque cuando he ido para allá a patearme las tiendas y demás he encontrado cosas muy curiosas, pero curiosamente las calidades y las variedades y tal no tienen nada que ver con lo que trabajamos en Europa, lo que pueden trabajar en Estados Unidos. Entonces es muy curioso que allí casi todo el mundo son modelos y además como muy acostumbradas a enseñar muchísimo, porque es como muy la temática recurrente de allí. Pero aquí por lo menos no solemos tener ese conflicto porque no suelen pedirte esas cosas, como mucho eso, enseñar pierna y tripa. O sea, no suele ir más allá de eso. Y aún así es eso, entra dentro de tu poder de decisión si lo rechazas o no. No suelen pagar tanto como para decir, Dios mío, es la oportunidad de mi vida. Entonces, no hay tanto conflicto. Claro, imagino, bueno, que Japón tiene muchísimas cosas buenas, pero es verdad lo que tú dices, ¿no? Que allí pues hay muchos, ¿cómo decirlo? Como muchos mangas, muchos animes, que como tú dices son más, que se ve más carne, por decirlo así, ¿no? Sí. Imagino que al final todo está conectado. Te quería preguntar, antes de ir acabando, ¿cuál es uno de bueno, de todos los cosplays que has hecho? No sé si tiene alguno que sea tu favorito o varios y por qué lo son. Uf, me cuesta escoger, porque hay ciertos proyectos que han pasado un poco más sin pena ni gloria porque los he hecho para ir con un grupo de amigos o para ciertos proyectos de empresas de videojuegos, es decir, tenemos que sacarlos como churros un traje casi al mes. Pero o sea, el proyecto que más me ha traído aprendizajes y alegrías y gente y tal fue el de Mercy de Overwatch, que era uno de estos con las alas gigantes de Ángel y demás. Con ese también tuve mi peor experiencia en el escenario. O sea, también me colocaron las alas mal antes de subir y se me reventó el traje en pleno escenario delante de todo el Ay, mundo. no. O sea, ese tipo de cosas. Fíjate que en su momento lo pasé fatal. Está grabado en vídeo, está subido en YouTube. O sea, encima es que está por todas partes, pero me ha dado muchísima seguridad para que después cualquier cosa que me pasara es como, bueno, esto no es como lo del traje de Mercy. Es con ese con el que también tuvimos el rodaje y demás. Ese traje me hizo cicatrices en los hombros, lo que decíamos de que el cosplay es bastante lesivo. Entonces, ese traje para mí tiene mucha importancia en cuanto a que fue un poco el inicio de todo. El de Liara, que es el que tengo yo azul con las prótesis en la cabeza y demás, fue el con el que más aprendí y fue el traje que me acercó a la academia de efectos y ahí donde empezó todo de verdad. Entonces, ese traje fue el comienzo de mi vida profesional actual. Y después el más reciente es el de Frieren, que es el cosplay que también... Bueno, la armadura de Mass Effect me la llevé también a Londres, esa fue también una experiencia súper loca, de estar bailando con todo el mundo con armadura, de conocer a un montón de gente internacional, de grabar con camarógrafos también de otras partes del mundo y demás. Y que se me viera completamente en armadura. Ese traje también fue bastante viral porque todo el mundo además asumía que yo era un hombre porque iba con casco y tal. Entonces era como, qué guapo este tío, la armadura que ha hecho. Y no, lo que había debajo era mi piolina que yo era entonces.
Y después el de Frieren, que es el traje actual, sí que es uno de esos que he dicho yo, me lo voy a hacer porque le tengo mucho cariño al personaje. Es un traje cómodo, es un traje con el que me veo bonita, es un traje agradable, es un personaje con el que me identifico mucho, que es eso, es como una elfa muy vieja, que aparentemente no es vieja, pero como que tiene mucho alma de vieja y enseguida es de la... Pero aquí no había una frutería. Hace 200 años, Frieren, no había una... vale, sí, tienes razón. Entonces, un personaje que intenta cada día ser más consciente del paso del tiempo y de lo que hay que aprovechar los momentos con la gente alrededor y demás. Entonces, es el que más cariño le tengo en cuanto a personaje. Los otros han sido más significativos en cuanto a cómo han ido marcando puntos en mi carrera, pero este último, el de Frieren, es el que más cariño le tengo. ¿Y hay alguno que le tengan como muy mal recuerdo o que dijese, bueno, no me ha terminado de gustar cómo quedó? No sé. Uf, de ese estilo, hace poco lo terminé. ¿Te acuerdas que te dije que había un traje como de 3 años? Realmente echando cuentas, creo que son 5 años lo que he estado peleando con ese traje. Y es el vestido de Tris. Es un vestido que cuando yo en 2018 toqué fondo con la depresión, fue además mi primer despido, que fue un despido por piedad, porque estaba en un caso de mobbing muy bestia y la empresa no era capaz de frenar a mi acosadora. Entonces me despidieron. Yo lo tomé como un fracaso profesional, el que me despidieran, cuando en realidad a vista perdida fue un favor que me hicieron porque era la única forma de salir de allí. Tuve una ruptura después de 8 años con mi pareja, se murió el gato, o sea, pasó de todo ese año, en 2018, toqué fondísimo. Y una amiga me agarró de los pelos y me metió en su casa. Entonces todos los días prácticamente iba a su casa, dormía allí muchas veces y demás. Y esa amiga, Erika, que desde aquí le mando un besito muy gordo, me enseñó a coser bien. Me enseñó a patronar bien, me enseñó a trabajar las telas en la dirección correcta, ¿cómo decirlo?, a usar las agujas correctas, todo bien. Y me embarqué en un proyecto, entre comillas, que fue como en lo que llamé desde entonces el vestido de la depresión, el vestido de Tris. Y ese lo hice en el momento en el cual perdí toda mi masa muscular y entonces el traje estaba hecho a mis medidas. Entonces, a rosca. Ah, claro. Estuve 4 o 5 años después sin acabar ese traje porque yo sentía que no adelgazaba lo suficiente para volver a entrar en ese traje. Y entonces siempre estaba con la culpa de no me lo quiero cargar, lo quiero hacer bien, lo quiero hacer bien, ese vestido es muy importante para mí. Y he estado muchísimos años arrastrando ese vestido que no lo acababa nunca. Y mira que le había hecho unos detalles preciosos, unas joyas, un todo, o sea, con una pedrería natural. Me lo ocurrió un montón ese vestido. Pero a la vez no me lo quería cargar porque sabía que si me lo ponía me iba a ver fea con ello. Y llegó un momento en el cual dije, o sea, hay que terminarlo, hay que sacarlo. El año pasado, a finales del año pasado, dije, o lo termino o lo destrozo, pero ya que se cierre esta culpa, esa caja que me lleva mirando mal desde la estantería durante estos últimos 4 o 5 años, hay que acabar con esto. Y entonces le hice cuñas de añadidos, hubo trozos que quedaron feos, el interior no estaba tan bien, tal, no sé qué, pero lo acabé. Y eso me trajo la mayor paz mental que yo he tenido como cosmaker en mi vida. Entonces yo lo veo ahora y veo muchas cosas que no estaban bien, veo cosas que quiero arreglar todavía, tal y cual, pero ahora estoy en paz. Ese traje han sido 4 o 5 años de agonía, de nunca estoy suficientemente delgada para volver a entrar en él, ni tengo suficiente nivel para solucionarlo. Y este año por fin esa agonía se acabó. Entonces, ese traje ahora casi me da miedo sacarlo porque es como, ya lo he acabado, ahora no me lo quiero cargar. Pero sí, o sea, el vestido de Triss del DLC de Witcher 3 es como el proyecto más significativo en cuanto a dolor asumido en un proyecto. Pero bueno, también como todos los proyectos que hago, pues todos me dan forma o me enseñan algo. Bueno, al final también es muy simbólico el traje, ¿no? Ya, quiero decir, al Sí, final simboliza muchas cosas, ¿no? Ese paso de una vida a otra, o sea que es normal que te, que te conmueva y te perturbase tanto, porque al final es como que simbolizaba muchísimas cosas. Pero sí. bueno, seguro que está mucho mejor de lo que dices, porque vamos, viendo tu Instagram nace auténticas obras de arte, la verdad. Ay, muchas gracias. Lo que pasa es que somos muy exigentes con nosotros mismos. Sí, eso también.
Y bueno, yo quería preguntarte antes de terminar, no sé, si nos puedes contar en qué estás trabajando actualmente, cuáles son tus proyectos, los que se puedan contar, imagino que habrá otros que no. ¿Dónde Pues te ahora, podemos ver en los próximos meses también, si va a algún evento o algo? pues el mes que viene estaré en un evento en Toledo, en la Toledo Matsuri. Luego el mes siguiente tengo una especie como de pequeño eventito en Costa Brava, que es una cosita así más local de un hotel y demás, que me han llamado eh, más como animación que como cosplayer o jurado y tal y cual, así que yo encantada. Va a ser unas vacaciones obligatorias que me hacían Ujú. falta. Pero por lo demás ahora mismo estoy haciendo la nueva armadura del Doom Slayer, del nuevo juego de Doom que va a salir ahora en mayo. Y luego el siguiente proyecto es el que estoy preparando para una competición internacional para el año que viene. Espero que el año que viene haya edición europea de ese mismo evento, porque llevarlo a Estados Unidos ahora mismo no me compensa económicamente. Y mientras tanto, el proyecto con el que estoy muy ilusionada es el tema de editar los vídeos para divulgativos, para enseñar mejor los materiales y hacer como monográficos de dudas y de técnicas. Mm. Y luego lo de la academia. Entonces, lo de la academia está rodando. La semana pasada fuimos mi compañera y yo a cotillarla por dentro y demás, a hacer un poco de planos y de ver qué cositas empieza a hacer falta de restaurar, porque es un local que lleva abandonado mucho tiempo. Pero muy ilusionada, porque era un paso que yo no pensaba que daría hasta los 50 años o Dios sabe cuándo. Y realmente es un sueño que de golpe se ha visto una oportunidad muy gorda de la noche a la mañana de si lo quieres es tuyo, o sea, tienes que rehabilitarlo entero y dejarte el dinero en eso, pero es una oportunidad mucho más amable que cogerle un local a cualquier otra persona desconocida. Entonces, si todo sale bien, se podrá estudiar en mi pequeña academia, según qué cositas y cursos y tal, pero mientras tanto puedes empezar a hacer esa divulgación de contenido gratuito y tal en redes en breves. Qué guay, qué guay. Has dicho una cosa antes que, ahora que has dicho lo del próximo proyecto para el año que viene, porque muchas veces cuando hacéis personajes, ¿no? Esto me surge la curiosidad. Sí, Imagino que hay personajes de los que habrá muchísimos recursos, pero habrá ujú, a lo mejor personajes de videojuegos, series nuevas que no habrá tantos recursos, excepto, no sé, el pequeño tráiler o cuatro o cinco fotos justo. promocionales. ¿Cómo lo hacéis en ese caso? Porque cuando hay muchísimas fotos de un personaje ya antiguo, pues sí, pero claro, cuando es nuevo, ¿qué hacéis? ¿Veis el vídeo? Hay fotograma por fotograma, sacando capturas, algo así, ¿no? Tal cual. O sea, Madre mía, dejamos muchísimo tiempo. Eso es otra de las cosas que no presupuestamos, que es el tiempo de investigación. Pero realmente cuando ocurre algo de este estilo, el traje que estoy haciendo ahora mismo no ha salido el modelo 3D completo, no ha salido el juego, no puedo tomar referencias del juego. Y estoy sacando fotogramas de cada uno de los mini trailers que van saliendo. Hicieron claro. un evento en Alemania hace 2 días, pues yo escribiendo a todos los pintores que estuvieron allí si pudieran pasarme fotitos de cerca de la figura o de referencia a materiales. Hubo un evento en Alemania escribiendo a gente de allí, influencers o lo que sea que haya de allí, oye, ya que estás ahí, le puedes sacar una foto por debajo, así por este lateral a la figura, da no sé qué. O sea, de escribiéndole a la propia empresa. Generalmente eso es lo que más problemas nos da. Las propias empresas no nos suelen facilitar las referencias de primeras porque yo entiendo que tienen que protegerse de gente que les hace copias, que les Claro. hace merchandising autorizado y cosas así. Entonces, para ellos es un pifostio tener que escribir a su departamento legal, que hagan un formulario de non-disclosure agreement para que te lo manden a ti, firmes todo, y pongas legalmente que no vas a filtrar absolutamente nada de lo que te van a mandar, no sé qué. Entonces, muchas veces por ahorrarse ese pifostio, no te mandan nada. Te lo mandan cuando están seguros de que te quieren contratar. Pero Ujú. si tú eres una persona que quiere hacer el proyecto para, como es en mi caso, para competición y no tanto para trabajar con esa empresa, tienes que buscarte la vida escribiendo a medio mundo. Pero a cualquier persona que te mande medio Literalmente. píxel de bota, medio píxel de espalda, medio píxel de frente, escribiendo el diseñador original, el traje que estoy haciendo para el año que viene. Tuve que escribir es de Magic the Gathering, entonces tuve que escribir a uno de los artistas y preguntarle, oye,
puedes compartir esta imagen en HD o lo que sea, tal y cual, o puedes tener acceso o sabes quién hizo el modelo 3D que aparece en el tráiler tal, no sé qué, no sé cuántos, y que el diseñador me diga, por cierto, esta pieza de aquí que la ves tiene que ser con textura como de piel de serpiente muerta, tal, no sé qué. Entonces, como que muchas veces incluso vas consiguiendo información extra de los propios diseñadores originales. Qué guay. Hay un foro que se llama The Replica Pro Forum, que es de estos milenarios donde la gente que trabaja o que es hiper especialista de cine se busca réplicas exactas o fotos de exposiciones donde al otro lado del mundo han expuesto exactamente el traje de Leia, le han hecho fotos hiper cerca para luego resubirlas a ese foro y en ese foro tienes exactamente las referencias de dónde está el tornillo dentro del cinturón de Leia, tal. O sea, llegamos a un punto de investigación muy extremo cuando queremos hacer réplicas muy exactas y para eso pues tenemos que hablar con medio mundo. Claro, porque al final no es coger y hacer el traje. La idea es que sean lo más realistas posible y para eso hay que documentarse muchísimo, Sí. que imagino que será un proceso largo y ya cuando estás más o menos seguro o más o menos tienes idea de cómo lo quieres hacer, imagino que haréis como unos bocetos, ¿no? Y luego ya pues será lo que la fabricación en sí, ¿no? Sí, eso he empezado a hacerlo en stream porque la gente también tenía curiosidad por ese proceso de coger, vamos a hacer el desglose de este traje. Todas las tareas que hay, todas las, ¿cómo decirlo? Todas las semanas que me da tiempo a hacerlo, más o menos, cuánto tiempo lleva cada cosa, qué materiales tengo que comprar. Entonces, hace poco hice ese desglose por completo para el último proyecto con el que estoy. Y la gente flipó, me dijo, vamos a darle agüita a esta niña, vamos a darle azúcar y tal, porque le va a dar un jamacuco si tiene que sacar todo esto en 2, 3 meses, va a ser imposible. Pero darse cuenta de que ese tipo de desgloses hace que la gente se dé cuenta de la inmensidad de un proyecto, de decir, tengo que sacar hasta si tiene, por ejemplo, el personaje por debajo de las sombreras, una tela que es como un acolchadito en forma de cuadraditos. Tú tienes que perder tiempo en patronar, sacar, encontrar el acolchado, hacerlo, pasarlo por la máquina, hacer el acolchado a mano, para que en este trozo sea en esta densidad y en este trozo sea de esta, pero sea el mismo tipo de tela, tal. Entonces, a ese nivel de detalle tan bajo no se dan cuenta cuando ven el proyecto entero. Un jurado sí que lo ve, pero incluso un cliente muchas veces no es capaz de verlo. Los desgloses que hago yo también de presupuestos para clientes asustan muchas veces y hacen que yo acepte menos trabajos de los que me proponen. Pero también eso es parte, o sea, yo no puedo hacer de menos a todo el trabajo que lleva la investigación, las tareas chiquitísimas y tal. Y luego, eso que si la gente lo comprende, todo el trabajo que lleva, entonces se dan cuenta de que no pueden pagarlo. Y dices tú, pues vale, pues entonces me ahorro un gran disgusto. Es mucho mejor renunciar a un trabajo que cogerlo uno a disgusto que solo te va a dar problemas. Claro, al final tienes que ponerle precio a tu trabajo, Sí, entonces el porque desglose es importante. Porque claro, es lo típico, ¿no? Tú llegas, lo ves y dices, ¡guau, qué chulo! Pero la gente no se para a pensar todo el trabajo que hay detrás para hacer eso. Sí. Entonces es importante ponerle precio, sí. Pues, Luzbel, no sé si quieres comentar algo antes de terminar. Yo por mi parte ya estaría. Bueno, siento que quedan como muchas cosas en el aire, pero podemos hacer más adelante otra entrevista. Creo que como introducción al mundo del cosplay la gente ha aprendido muchísimo. Bueno, yo también, porque al final lo que sabía del cosplay era un poco lo que veía, ¿no? En plan, pues sí, la gente se disfraza y prepara sus trajes, que es muchísimo curro, pero madre mía, no era consciente de todo el mundo que hay detrás. Me parece súper inmenso y súper maravilloso, la verdad. Ay, pues me alegro un montón de haber podido por lo menos hacer ese plano mental de cómo es esta industria, porque es lo que dices, estoy muchísimo desconocimiento y por eso muchas veces o no es valorado el trabajo o se tiene una idea muy equivocada de lo que hay. La gente cuando busca por internet cosplay, lo primero que le salen obviamente son ser resultados más eróticos, vamos a decirlo así, porque obviamente es lo que más mueve el mundo, entonces lo que más visitas genera, vamos a decirlo así. Entonces cuesta mucho que la gente se dé cuenta de que esto es el hobby más completo del mundo, por lo menos en mi opinión, y que es la antesala a muchísimos tipos de trabajos, de diferentes futuros.
te da muchísimo también de apertura de miras del mundo, te lleva a conocer gente internacional, te lleva a viajar fuera, te lleva a muchísimas cosas de las cuales no te esperarías para nada. Pero vamos, es algo de lo cual no me arrepiento, y que espero poder seguir haciendo muchos años más. Toda la gente que conozco que es cosplayer, siempre que dicen que lo dejan, luego a los pocos años ves que se han comprado un trajecito por el Express y vuelven así un poco de Ujú. rondón, tal. Entonces es algo que engancha, es algo que la gente siempre vuelve. Yo creo que al ser humano nos encanta, no sé, nos encanta disfrazarnos y ponernos en las pieles de otros personajes, ¿no? Porque eso es como al final leer un libro, ¿no? Te ofrece otras perspectivas que, no sé, te enriquecen. Así Sí, que muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista súper didáctica. O ay, muchas sea, gracias. ya, o sea, yo lo que habías dicho en algún momento te lo confirmo, te explicas súper bien. Yo creo que todo el mundo, prácticamente todos pueden entender lo que has explicado. Así que muchísimas gracias por ello. Y también muchísimas gracias por el trabajo que haces, porque al final, aunque bueno, haya gente, como tú dices, que lo que más tira es lo erótico, al final el cosplay es algo bonito, que entretiene y gusta a la gente. Así que muchísimas gracias por llenar el mundo de belleza. Y A nada, vosotros, de desearte verdad. muchísima suerte con la academia y con, bueno, con todos tus montones de proyectos que, bueno, te seguiremos en redes para ir viendo lo que vas haciendo, porque se nota que te encanta y te lo ocurra un montón, así que muchísima suerte. Nada, muchísimas gracias, sobre todo también a vosotros que dais espacio a un montón de artistas súper variopintos y me estáis descubriendo un mundo también. O sea, a mí que me encanta trastear de diferentes tipos de arte, diferentes tipos de técnicas, de materiales y de todo, estoy flipando con toda la gente que traéis por aquí y eso también es una labor súper chula y de verdad que os la agradezco un montón. Nada, muchísimas gracias a ti y nos vemos por las redes o por los eventos, a ver si, no sé si bueno, yo vivo en Murcia, si recalas por aquí en alguna vez, a ver si pudiésemos conocernos y ver en persona tus trajes que tienen que ser una pasada. Así que nada, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias. Os recuerdo además, antes de terminar, que podéis escuchar el podcast tanto en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Pocket Cast, en Amazon Music y en Apple Podcast y que además, si queréis, podéis colaborar con él a través de Coffee, porque la idea es que el podcast siga creciendo y las entrevistas puedan ser en vídeo e incluso en directo. Allí a través de Coffee podéis regalarme un café o dos, si os apetece. Y bueno, también podéis seguirlo, por supuesto, en Instagram, en TikTok ahora también, en Facebook y bueno, en X sigue por ahí, pero bueno, y también podéis buscarme en LinkedIn si os apetece o si queréis hacerme alguna sugerencia. Y nada, muchísimas gracias a todos por escuchar el podcast y por supuesto por todo el apoyo. Nos vemos, grumetes.